Para los que no conocen la ludopatía, pues es la necesidad que tiene esa persona imperiosa todos los días de apostar, de jugar, o sea, el dinero está en juego. En el caso de la ludopatía, lamentablemente cuando van allá, la familia se siente muy traicionada, engañada por su paciente. Primero porque ha ocultado el juego. Segundo, cuando ya no lo oculta, muchas veces les roba a la familia. Les roba dinero, les roba cosas, empeña cosas. El paciente generalmente hace negación con su adicción. No pasa nada, yo lo controlo, yo no soy ningún jugador o yo no soy ningún alcohólico, ustedes exageran. Esa es una de las características de los adictos, ellos minimizan mucho. Por ejemplo, en el caso de los ludópatas, ellos pueden perder, pero miles de pesos, hasta millones en casinos, y ellos te lo minimizan. Ellos no te dicen la cantidad. El adicto es una persona que ha perdido muchas cosas y sobre todo pierde lo más importante, que es su dignidad, por las cosas que tiene que hacer para lograr el juego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Qué gusto, como siempre, estar aquí de nuevo y gracias a ustedes por acompañarnos. A ti que me escuchas, ¿alguna vez te has preguntado cómo un simple juego puede destruir una vida entera? Sí, esto puede suceder. Y justo por eso traemos en el día de hoy el tema de la ludopatía o la adicción al juego. Algo que inicia como una diversión inocente puede convertirse en una lucha devastadora para las personas que lo padecen y para su entorno. Nosotros hoy queremos conocer cuáles son los factores que contribuyen a esta adicción, cuáles son los síntomas característicos y lo más importante, de qué manera evitarla o en el caso de que ya la persona esté en esta situación, cómo puede recuperarse de ella. Por eso hemos invitado a una persona especialista en el tema. Tenemos el gusto de que nos acompañe en esta ocasión la psicóloga Virginia Reyes, terapeuta especialista en adicción. Bienvenida, Virginia, a este espacio de diálogo y reflexión. Gracias, muy contenta la verdad que me hayas invitado y qué bueno para, ¿verdad?, poder psicoeducar a través de esta plataforma a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Pues muchísimas gracias. Sabes que yo tengo la idea, yo no sé, tal vez una idea errada, de que las personas, cuando se habla de ludopatía, es un término que tampoco la gente conoce mucho, que es la adicción al juego, no lo ve como una adicción tan grave como las demás. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan grave es la adicción al juego? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan frecuente es? ¿Y qué tan fuerte puede pegar? Así es, mira, tú sabes que culturalmente la práctica de estos juegos de azar es hasta normal, Sí. porque muchas veces nos criamos con la abuelita que juega el billetico, con el vecino que va todos los días a la banca y para nosotros es algo normal, pero es una adicción comportamental y es de las adicciones más difíciles de tratar porque es comportamental y donde la tasa de suicidio es mayor que las adicciones a sustancias. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando hablamos de adicción al juego es con apuestas. Porque recuerda que hay adicción a los videojuegos, que ya Que no es lo mismo. no es lo mismo porque es sin apuesta y ya la Organización Mundial de la Salud pues ya lo nombró como un trastorno a los videojuegos, pero es la puerta de entrada a la ludopatía. Ya con la ludopatía recuerda que la diferencia es la apuesta, o sea, el dinero está de por medio. Entonces para los que no conocen la ludopatía, pues es la necesidad que tiene esa persona imperiosa todos los días de apostar, de jugar, o sea, el dinero está en juego. Y como son juegos de azar, pues siempre se pierde, se gana y se pierde. ¿Cuál es la diferencia con el ludópata? Que el ludópata sí cuando gana, pues igual lo sigue apostando. Entonces eso se hace como un círculo, como una bola de nieve interminable. Y por eso es una adicción, está declarada como una adicción.
ya en la Organización Mundial de la Salud, en el manual diagnóstico que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos, pues ya es un trastorno. Aparte del deseo de apostar todos los días, ¿qué otro síntoma o qué otro rasgo nosotros podemos ver en una persona que padezca de ludopatía? Mira, igual que las adicciones a sustancia, tiene las mismas fases. O sea, el uso, tú empiezas jugando, el abuso y la tolerancia, tú vas aumentando las apuestas, inclusive la cantidad de dinero que tú apuestas. Y ya la dependencia, pues ya tú eres dependiente de esta práctica. O sea, por sí solo tú no puedes dejar de hacerlo, porque está muy comprometido el cerebro, está muy comprometido, por ejemplo, la corteza prefrontal, la amígdala, que eso tiene que ver mucho con la voluntad de nosotros, la toma de decisiones inclusive. Entonces se ven muy afectadas. Y por eso todo el adicto, y en este caso los ludópatas, se le hace muy difícil poder controlar esa práctica. Porque recuerda que cuando la corteza prefrontal se ve afectada, que es como, es como el director de la orquesta, el que va dando las señales. Si no te da las señales de un pare, pues entonces Claro, la gente sigue. la persona sigue. O sea, recuerda que uno de los rasgos de una persona con adicción es que son obsesivos compulsivos. Por eso es que en el caso de los ¿Cómo ludópatas, se manifiesta específicamente esa obsesión? sí, por ejemplo, en todas las adicciones, pero como estamos hablando de la ludopatía, la persona constantemente está pensando en el juego. O sea, cómo lo voy a hacer, cómo voy a conseguir el dinero, a qué hora voy, ¿entiendes? O sea, por eso es que le afecta tanto todas las áreas de su vida. El área laboral, el área familiar, académico, inclusive de salud. eh, su salud mental, porque todo el tiempo, hasta que no logra jugar, hacer la apuesta, constantemente está pensando en eso. Por eso es que muchas veces vemos compañeros de trabajo y decimos, pero ¿qué es lo que le pasa a fulano? Que como que está en el aire, como que no está aquí, que está distraído. Y muchas veces, te lo digo, porque nosotros como fundación, allá en Fundación Fénix, damos charla a empresas y se ven muchos casos de empleados que son ludópatas y esos son los mismos síntomas. Y fíjate tú que a nivel cerebral eso tiene un impacto muy significativo ¿Qué pasa en el cerebro? porque fíjate tú que cuando todo el adicto, cuando entra, o sea, en su adicción, es dependiente de esa adicción, lo que hace es que libera mucha dopamina. Eso le causa mucha dopamina y el cerebro se acostumbra. Mucho placer. Mucho placer. La dopamina es eh, Neurotransmisor. el neurotransmisor del placer. Entonces, fíjate tú que antes del juego ya se va activando. ¿Entiendes? Esos neurotransmisores van activando ya como ese espacio ya en lo que Va creando como el entorno. va creando el entorno. Entonces, por eso es que causa tanta adrenalina en la persona y se va como excitando hasta que llega el momento. Pero, aparte de eso, también causa mucha ansiedad, mucha depresión, mucha frustración, porque ¿qué pasa cuando yo apuesto, yo pierdo? En el momento, fíjate tú, esas emociones, cómo es una combinación de emociones. El ludópata siempre está o muy emocionado o está muy en baja. O ganó o perdió. O ganó o perdió. Pero inclusive es lo que te digo. Fíjate tú cómo es una adicción. Por ejemplo, si yo no soy ludópata y juego un número y gané, yo me voy con mi chelito, como dicen. El ludópata no. No, lo gasta. El ludópata te dice, bueno, déjame yo jugar. Fíjate tú que el ludópata le decimos que siempre tiene unos pensamientos fantasiosos. Yo voy a jugar por última vez. Eso lo veo mucho en consulta. Para yo pagar al prestamista que yo le debo, para yo saldar otra cuenta que tengo por ahí con un primo. ¿Qué pasa? Gané el dinero. ¿Y qué pasa cuando yo gano?
Le pago al prestamista, le pagué a mi primo, hice la compra de mi casa, los 3 meses de colegio que debo de los muchachos. ¿Pasa eso? No. Esa cantidad vuelvo y la apuesto. Que, que cuando una gente dice que va a hacer una apuesta por última vez y tiene la mala suerte de ganar, porque ya eso no es una buena suerte, la mala suerte, entonces se le alimenta como la esperanza. Así mismo Entonces, es. ¿qué es lo que hace que una persona se vuelva adicta? ¿Cuál es lo que hay detrás de bambalina psicológicamente? ¿Qué es lo que hace que la persona quiera jugar, se motive? ¿Qué hay detrás? Porque nadie nace con esa adicción, ¿verdad que no? Se nace, o sea, es Hay una genético. predisposición O genética. sea, yo puedo, por ejemplo, tener padres alcohólicos o padre adicto y puedo ser un ludópata. Son diferentes, al final soy adicta, pero son diferentes sustancias o comportamientos. Pero eso es, Adicción al fin y al exacto. cabo. Fíjate tú que la adicción es una enfermedad biopsicosocial. Yo la puedo heredar genéticamente, sea de mis padres, mis tíos, mis abuelos. Psicológicamente hubo algo que me enganchó, sea la sustancia. Por ejemplo, vemos mucho en los consumidores de sustancias, muchos traumas. Traumas en la niñez, eh, traumas familiares, y eso lo lleva a el consumo de cualquier tipo de sustancia. Porque la sustancia viene siendo como la anestesia a mi dolor. Al problema que esa persona Al problema, exactamente, presenta. al problema. Por ejemplo, cuando en el centro van los pacientes a internamiento o a consultas, a terapia a bajo costo, se ven mucho esos traumas de la niñez, violaciones, familias disfuncionales, muchos episodios dramáticos que como niños uno no lo gestiona adecuadamente. Entonces, al tú reprimir tantas cosas, como niño, pues es una bomba de tiempo. Y cuando voy creciendo y soy adolescente, pues tropiezo con doña adicción. Y eso, entre comillas, hace que por un momento La gente me se dé un sienta. poco de anestesia, me olvide un poco. Entonces, por eso, psicológicamente, el paciente se engancha mucho. Porque cuando yo practico un comportamiento adictivo como la ludopatía o consumo cualquier tipo de sustancia, en ese momento yo estoy anestesiada. Por un momento, esos pensamientos que yo tengo, muy intrusivos, pues yo lo tengo a un Se lado. apagan. Se apagan, pero yo me voy destruyendo cerebralmente, físicamente, emocionalmente. O sea, mi vida es un caos, ¿entiendes? O sea, le ven una solución rápida y entonces ahí es el enganche. Y también socialmente, también presión social, conductas aprendidas. Por ejemplo, si yo veo un familiar que juega mucho, que apuesta mucho, y yo de niño voy viendo eso como algo normal, pues yo también asumo la práctica. Por ejemplo, estas familias, como te digo, estas doñitas que viven jugando, ay, Sí. compré la nevera porque me saqué tanto. Ah, Ándale. entonces como niño yo voy creciendo, porque lo veo mucho en consulta, que si yo juego yo resuelvo unos cuantos problemas. ¿Entiendes? Pero yo me voy enganchando. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando yo juego por apuesta, de alguna manera yo tengo liberación de dopamina y eso me engancha también y es No, y chulísimo. la gente se Tú siente sientes bien. placer, ¿entiendes? Y recuerda que el cerebro te pide dopamina, pero el cerebro no puede discernir si es buena o mala para ti. Solamente la dopamina. Exactamente. Pero el cerebro no te dice eso es malo y esto es bueno, no, dopamina, dame dopamina. Sí, ese ¿Entiendes? placer. Es el placer. Y este placer que en la medida en que vamos probando, queremos más y Exactamente, queremos más. Y eso es lo que hace que una persona caiga en una adicción, que no exactamente. puede controlarlo, porque el cerebro le demanda cada vez más placer para sentirse vivo. Y cuando nosotros hablamos de adicción al juego, casi siempre la gente lo ve como a los casinos, Ujú. que es como el lugar donde la gente va a apostar, pero aquí hay muchas bancas de apuesta. Entonces, Muchas. ¿cuáles otros juegos son adictivos y que la gente tal vez no lo ve así como... Mira, adictivo es como te dije, todos los juegos de azar.
todos. Porque si son juegos que no son apostando dinero, que son ejercitándote, pues yo no lo veo de una manera, No lo ve como... no lo veo de una manera adictiva, al menos que tú estés jugando 24/7 en una cancha de tenis. Yo te diría, tú estás escapando de algo, hay un problema. Pero físicamente, esos juegos físicos que no son apostando, pues al contrario, son muy saludables para nosotros. El problema es cuando es por apuestas. Por ejemplo, ahora hablábamos ahorita de los videojuegos, que Sí, aunque crean un tipo de adicción, sí. no se puede negar, no se Crean adicción. consideran Ujú. como parte de una ludopatía, porque no está de por medio la apuesta. Pero hay muchos juegos que son en línea o que son Ujú. muchos juegos en la computadora, que Sí, son en sistema, y que la gente sí apuesta. sí, 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 Entonces, eso también sí. están en ese Tú rango. sabes que para los ludópatas se lo están poniendo cada vez más fácil el juego. Por ejemplo, en las bancas es por un WhatsApp, que ellos juegan los Ay, números, le sí. llevan los números, un delivery. O sea, fíjate tú ya la comodidad que tienen, que hay casos, por ejemplo, de mujeres que están casadas y tú sabes que con la mujer hay mucho más estigma que con los hombres. Y ellas disimulan mucho el juego con el esposo, con los hijos. Y ella perfectamente te abren un WhatsApp y por ahí hacen toda su jugada. Y la familia no se entera porque ella está en la casa. ¿Tú me entiendes? O sea, cada día hay menos evidencia, te dan más facilidad. Fíjate tú la cantidad de banca de apuestas que hay. O sea, tú vas por una calle Muchísimas. y hay más bancas que colmados. Literalmente, más Literal, bancas que colmados. literal. Tú lo cuentas y tú dices, pero hay 5 colmados y hay 10 bancas. Inclusive hay una estadística, para mí es diría yo, como tímida la estadística, que dice que hay 200.000 bancas de apuestas. Yo digo, pero eh, creía que habían más. No, yo no sé si, Creía que habían pero más. ¿dónde hay, pero dónde? ¿En No, qué se? en el país. No, O nosotros, sea, por eso te digo, es un poco y es reciente. Yo la vi en un periódico aquí nacional y dije, bueno, es muy, o sea, está muy condescendiente. en cuanto a las regulaciones de las bancas, los lugares de apuesta, ¿cómo se maneja eso aquí en el país, por ejemplo? Mira, ese tema no lo manejo tanto, pero sí nosotros sabemos que hay bancas que están legalizadas y muchas que están funcionando de manera ilegal. O sea, eso es un secreto a voces, como decimos. Por eso te digo, si nos vamos a las legales, pudiera dar el número, pero hay muchas que no están reguladas. El departamento concerniente a eso, realmente desconozco el trabajo, pero hay muchas bancas. O sea, Entiendo. para la población y para lo pequeño como territorio que somos, creo que hay Ay, un exceso de bancas. yo pienso igual. Em, Hablábamos antes de empezar fuera de cámara Ujú. de que, por ejemplo, de este tema, la gente no lo ve como algo tan grave y me decía que puede ser hasta más complicado que una adicción a las drogas y eso uno le dice eso a cualquier persona y puede ser alarmante. Ujú. Eso tiene que ver, por ejemplo, porque los lugares de apuesta están legalizados, como los casinos y las bancas, y las sustancias que son altamente nocivas están prohibidas. Ujú. ¿Tendrá ese factor social? Totalmente. Fíjate tú que igual que la ludopatía, tenemos el mismo caso con el alcohol. Por ejemplo, un paciente alcohólico y un paciente ludópata, lo que te dicen es, pero Virginia, es que eso es legal, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Entiendes? El porque el alcohol sea legal o el juego sea legal no quiere decir que no haga daño. Por ejemplo, en el caso del alcohol es una droga, es una sustancia psicoactiva. La única diferencia es que es legal, pero hace igual o peor daño que cualquier otra sustancia. Entonces eso pasa con la ludopatía, es una práctica legal. El paciente, fíjate tú, todavía la ludopatía es un poco más complicada de tratar porque como es una adicción comportamental, la persona cuando va dice, pero es que yo no me estoy haciendo daño, porque yo no consumo nada, yo no bebo, yo no tomo, yo no consumo drogas, ¿tú me entiendes? Entonces, para tú poder psicoeducar ese paciente, pero que entienda que realmente es una adicción que lo está destruyendo, que está
en crisis todas las áreas de su vida, es porque ese paciente ha caído en mucho fondo. Eso es como la adicción a sustancias. Lamentablemente, allá, o sea, en los casos que tenemos en la fundación y en la clínica y todo lo que trabajamos con los adictos, cuando un adicto va buscando ayuda y la familia, es una persona que tiene muchos años en consumo. ¿Y por qué se acerca? Por las consecuencias que está teniendo en su vida. Por ejemplo, ¿qué tipo de consecuencias de acuerdo a los casos que ustedes ven? Familiar, laboral, económica, física, emocional, o sea, una persona totalmente deteriorada, que todas las áreas de su vida están deterioradas. Por ejemplo, se ve mucho el tema cuando van los adictos, que lo lleva la esposa porque está cansada, pero cuando tú preguntas qué tiempo tienen consumo, yo tengo 20 años, yo tengo 15 años, me doy a entender. Lamentablemente, cuando el adicto busca ayuda, está en pleno deterioro. Nunca está empezando una adicción. ¿Usted me pudiera, guardando los datos de confidencialidad, exponer algún ejemplo de un caso específico de un paciente que hayan tenido que sirva como para ejemplificar cuál es el comportamiento, cómo se ve de manera tangible, si se quiere decir, con los síntomas, qué problema tiene? Mira, con los ludópatas, los síntomas que hay uno que es que la familia reacciona y es la misma familia que busca ayuda, es el tema económico. Porque como compromete mucho el dinero y todos sus bienes, su dinero, su sueldo, su casa, cuando la familia muchas veces viene a abrir los ojos, que sabe que es una persona que juega, pero es como te digo, como el juego es legal, muchas veces la familia no reacciona. Y sino que decimos, ay, fulano tiene que estar en la banca jugando, ay, ahí está jugando. O sea, lo vemos como algo normal, pero cuando de repente esa familia se da cuenta que él tiene 800,000 préstamos, que los prestamistas lo están llamando, que hipotecó la casa y la están perdiendo. O sea, allá han ido pacientes que la esposa van y la casa la han perdido. Y ahí, por eso es que te digo, cuando ya caen en consecuencias ya muy severas, y es que la familia busca ayuda, y es lamentable, no porque no se pueda lograr una recuperación con el paciente, pero lo lamentable es todas las consecuencias que han caído, porque Todas recuerda las que donde hay un pérdidas. adicto, el entorno sufre también. Claro. El entorno también sufre las consecuencias. Entonces eso es lo penoso, pero esos son los síntomas. Un desorden con el dinero, muchas mentiras también, mienten mucho para conseguir dinero, manipulan, todo el adicto es manipulador, eso es un rasgo porque para ellos defender su consumo muchas veces tienen que manipular. Entonces de repente nunca tienen dinero, piden prestado, pero en base a mucha manipulación, muchas mentiras, entonces ya la familia se va dando cuenta, el entorno se va dando cuenta, en el trabajo se van dando cuenta, ese compañero que siempre vive pidiendo prestado, que no paga, que siempre tiene un lío, que siempre tiene un revuelo. Entonces, ya como que el entorno empieza a inquietarse hasta que ya lo confrontan y la familia es realmente la que pide ayuda. Es la familia la No que es da el tanto primer paso. el paciente, inclusive muchos van y dicen, no, pero que no está pasando nada, eso yo lo dejo cuando yo quiera. Y yo estoy bajo control, yo tengo eso bajo Exacto. control. Yo lo controlo. Por ejemplo, yo hace un mes lo controlé y duré 15 días sin jugar. Y tú le preguntas, ¿y por qué no duró más? Porque ya no juega. No, no pude. Fíjate que entran en fase de abstinencia, que eso engaña mucho al paciente. En todas las adicciones hay una fase que es la abstinencia, que de repente ese paciente puede dejar de consumir un mes, 2 meses, hasta 6 meses y un año, pero vuelve y cae. Pero eso es una fase dentro de del mismo trastorno, de la misma enfermedad de la adicción, que eso se da. Hablando de fase, ¿cuáles son las fases de una persona adicta antes, durante y después? El uso, como te dije hace un momento, el uso cuando yo empiezo a probar, comienzo a usar. Fíjate tú que la adicción siempre va a ser progresiva, sea sustancia o comportamental, siempre es progresiva. No voy a jugar lo mismo
Cuando empecé, que como estoy jugando 5 años después, cuando empecé puedo hacerlo una vez al mes, una vez al año, 2 veces al año, pero ya 5, 10 años yo te juego diario y te juego hasta 2 veces al día. ¿Entiendes? Entonces es el uso, el abuso, eso quiere decir, recuerda, progresivo, voy aumentando, 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 y en el caso de las apuestas y el dinero, cuando pierdo es como un desafío, lo voy a hacer mejor. Entonces vienen esos pensamientos fantasiosos del ludópata. El ludópata es experto en esos pensamientos, o sea, se hacen una fantasía y no piensan que es un juego de azar, que al final de cuentas siempre el dueño de la banca es el que va a ganar, sino que te dicen, tú sabes qué, es que la estrategia que yo utilicé no era, yo voy a cambiar la estrategia. ¿Entiendes? Entonces, fíjate tú lo fantasioso que es. Pero nunca, o sea, nunca cae en la realidad de que es un juego de azar, de que eso está para ganar y para de perder. que no depende de él. Exactamente, que no depende de él. Y siempre ellos creen que depende de él, que tienen el control. ¿Entiendes? Entonces, son esas fases. Ya la dependencia, bueno, ya yo soy un ludópata de libro. ¿Entiendes? Ya para yo poder dejar de jugar, yo tengo que buscar ayuda. Yo tengo que tener un acompañamiento ya profesional, psicólogo, psiquiatra, grupos de autoayuda, o sea, solo no se puede, ninguna adicción. ¿Que se puede lograr la recuperación? 100%, Pero no solo, no solo. o muy difícil. Fíjate tú que por eso está la abstinencia. Cuando ellos hacen abstinencia, es solo que lo hacen. Pero ¿qué pasa? Recaen. Recaen. Siempre escuché a mi mamá decir que no era una mujer que jugaba, que si fulana, todo lo que ella va a la banca, porque es todos los días, porque existe el número abonado, que es que tienen un número al que todos los días juegan ese número. Si todos los días, mi mamá, si ella todos los días echara en una latica lo que ella le da a la banca, ella tuviera el premio que anda buscando. Tú sabes que eso yo lo practico mucho con los pacientes. Yo muchas veces le pregunto, de 15 años, 20 años para acá que tú tienes jugando, ¿cuánto tú crees que tú te hubieras ahorrado? Y muchas veces me dicen 3 apartamentos, 4 apartamentos. Fíjate tú, y ellos mismos, haciendo la práctica, se quedan sorprendidos. Sorprendidos, pensativos, como, wow, ¿cuánto dinero yo he derrochado? En nuestro país es un tema cultural, el jugar, por ejemplo, en la banca, eso es cultural. Total. Y yo tengo la idea de como que no se conoce mucho el término, no se maneja como un problema, como una adicción, es algo normal, como la gente que va al colmado a comprar salsa o a comprar arroz, así pasa por la banca. Desde la fundación, ¿cómo ustedes llevan el mensaje de prevención? Mira, en el caso de la ludopatía, pues nosotros solicitamos mucho, o sea, dar charla en las empresas. Nosotros vamos mucho a las escuelas, colegios, pero más para la charla de la prevención de la sustancia y estas nuevas tecnologías. Pero ya para la ludopatía, universidades, empresas, tocamos muchas puertas. Es un tema, te diré que está en pañales todavía la ludopatía. O sea, cuando nosotros pensamos en adicción, no pensamos en la ludopatía, nosotros pensamos en todo lo que es sustancia. No sé si se puede mencionar aquí. Sí, sí, se puede Todo lo que es mencionar, sustancia, todo. cocaína, marihuana, heroína. Y cuando tú dices ludopatía, ¿y qué es ¿Qué eso? es Hay eso? personas que me preguntan, ¿y qué es ludopatía? O sea, todavía no se tiene esa conciencia de que es una adicción. Y yo digo, bueno, la adicción al juego. Ah, porque hay una adicción al juego. O sea, fíjate tú cómo todavía estamos muy en pañales con eso. Y por eso es uno de los motivos de nosotros llevar el mensaje. Y allá en la fundación tendremos una próxima charla a la sociedad sobre eso, porque la verdad que hay que estarlo replicando, informando. Mira, hasta los mismos pacientes y los familiares se acercan allá y no saben lo que es la ludopatía, solamente que tienen un problema con el juego, pero desconocen totalmente. Cuando el paciente vaya y los familiares, es una psicoeducación que se le tiene que dar, que conozcan primero. Y cuando ellos conocen, dicen, wow, recuerda que es algo, las adicciones tienen mucho estigma.
y es algo de viciosos, no de enfermos. Sí. ¿Entiendes? O sea, para muchas personas No no es están un enfermos. trastorno, No, no sino están es un enfermos. vicio. El que juega es un loco viejo, es un sinvergüenza, es un irresponsable, y realmente estamos hablando de una persona enferma. Y como no es un tema tan conocido, más o menos como la familia, que son las que dan el primer paso, ¿cómo se enteran de la fundación y del servicio que dan? Sí, bueno, nosotros como visitamos programas de radios mensualmente, muchas veces se enteran por ahí, dice, ay, lo escuché en el radio y yo no sabía, inclusive llaman al programa, pero inmediatamente hablamos en esos programas de ludopatía, las personas se enteran mucho. Fíjate tú que el programa que tenemos allá de terapia a bajo costo para personas con bajos recursos económicos, la mayoría es porque han escuchado la radio. Como son por lo general las familias, los externos que se dan cuenta del problema que tiene una persona afectada en su Ujú, círculo, ujú. ¿qué herramientas nosotros le pudiéramos dar a la familia para tratar con una persona que está en adicción por juego? Mira, eso es un tema, porque eso es un tema. Tú sabes que la mayoría de las personas que llaman son los familiares. Yo creo que de tantos pacientes que nosotros vemos, yo puedo contar con esta mano la persona adicta que ha llamado y ha dicho yo necesito ayuda. Siempre son los familiares, pero se vale, ¿eh? Se vale. Eh, Mientras el paciente llegue allá, pues es un paso no ganado que importa cómo tenemos. llegue, Claro que sí, no importa cómo llegue. Entonces, la familia muchas veces, cuando llegan allá o cuando llaman, la familia está muy resentida con el paciente. En el caso de la ludopatía, lamentablemente, cuando van allá, la familia se siente muy traicionada, engañada por su paciente. Primero porque ha ocultado el juego. Segundo, cuando ya no lo oculta, muchas veces les roba a la familia. Les roba dinero, les roba cosas, empeña cosas. O sea, hace, tú sabes, muchas prácticas muy deshonestas con la familia y la familia no entiende que es una persona totalmente con un cerebro secuestrado por jugar. No lo entiende así. Entonces, muchas veces hay que explicarle, no es para justificar, pero sí ellos tienen que entender cómo funciona ese cerebro de un ludópata. Entonces, cuando van allá son familias muy resentidas. El adicto es una persona que ha perdido muchas cosas y sobre todo pierde lo más importante, que es su dignidad, por las cosas que tiene que hacer para lograr el juego. Entonces, cuando van allá, pues es lo que te digo, es darle una psicoeducación. Cuando llaman los familiares y dicen, mira, yo no encuentro la manera cómo llevarlo, es porque eso. él está en negación. El paciente generalmente hace negación con su adicción. No pasa nada, yo lo controlo, yo no soy ningún jugador o yo no soy ningún alcohólico, Ni un ustedes vicioso. exageran. Esa es una de las características de los adictos. Ellos minimizan mucho. Por ejemplo, en el caso de los ludópatas, ellos pueden perder, pero miles de pesos, hasta millones en casinos, y ellos te lo minimizan. Ellos no te dicen la cantidad. Inclusive cuando el familiar va allá, y nosotros muchas veces tenemos que hacer terapia de confrontación, pero vamos a organizar tus deudas, cuánto es que tú debes. Si te dicen que deben, te voy a poner una suma, 500,000 pesos, pero eso, estoy siendo reservada, Muy 500,000 pesos, conservadora. multiplícalo por 5, porque ellos te lo minimizan, te lo reducen, pero no es la realidad. Entonces, cuando llaman a estos familiares, mira cómo puedo llevarlo, esta negación, yo siempre le digo, motívelo. O sea, no lo confronte, sino háblele desde su preocupación. Me siento preocupada o preocupado por ti, porque te veo así, te está pasando esto y esto y esto. O sea, no se puede obligar. A un mayor de edad, una persona adulta, tú no lo puedes obligar. Lo segundo es que en el entorno del adicto siempre hay codependientes. El codependiente es el facilitador. Yo estoy resentido porque tú estás jugando, pero también yo te facilito los chelitos para salir de ti porque me da pena. ¿Entiendes? O sea, de alguna manera
hacen como una mancuerna no sana, para nada saludable para ambos. Entonces hay que trabajar, inclusive lo trabajamos separado con el familiar y con el adicto. Generalmente el que lleva el adicto es su codependiente. Es su codependiente. El codependiente, la adicción del codependiente es el adicto. O sea, ¿ves cómo es una Un mancuerna? círculo. El adicto tiene su adicción, pero el codependiente, esa es su adicción, ese adicto. O sea, preocuparse por el adicto, deja de vivir para estar pendiente esa persona. O sea, absolutamente todo se anula totalmente, se anula. Entonces, son las personas y los familiares que van y te dicen, ya yo no puedo más, Estoy estoy cansado, pero a la vez no se despega del adicto. Entonces, a esos codependientes se les enseña mucho poner límites, porque esa mancuerna se da porque el codependiente no pone límites. Por ejemplo, en el caso de los ludópatas, eh, voy a ponerte un ejemplo. Un hombre, 40 años, se divorció, la esposa no aguantó más por la deuda, por el juego, se divorció. Ese hombre de 40 años va donde su mamá a vivir porque se divorció, porque perdió la casa, la mamá de alguna manera le facilita la habitación, le facilita todo, si tiene un dinerito ahorrado se lo da, ¿entiendes? O sea, está siendo la facilitadora de esa persona. ¿Qué lo estimula a él a cambiar? No tiene necesidad. Él no tiene ninguna necesidad porque él llega y todo está ahí. Entonces los límites es que tú digas, tú sabes que tú tienes que asumir tu responsabilidad. Búscate dónde vivir, asume tus deudas. ¿Entiendes? Como poner esos límites. Y muchas veces las madres, las esposas, los padres dicen, pero es que mi hijo No lo puedo abandonar. no lo puedo abandonar. Pero si tú no lo abandonas, tampoco lo estás ayudando. Fíjate tú que cuando un adicto por sí solo busca la ayuda y dice, principalmente los que no se quieren internar, cuando llegan y dicen, ya yo me quiero internar, es porque la familia ha puesto límites. Como dicen, le han apagado el agua y la luz, le han cerrado el agua y la luz. Y como no tienen de otra, dice, bueno, ¿cómo voy a internar? Muy ¿Entiendes? bien, entiendo. Ya para casi ir cerrando, se cura, la gente se recupera de la ludopatía. No se cura, pero sí se recupera. Ok. Siempre el adicto va a ser adicto, pero sí puede vivir en recuperación. ¿Cómo sería la vida de recuperación de un ex ludópata? No, No no hay ex existe. ludópata, no. Aunque esté en recuperación, sigue siendo un ludópata. ¿Por qué? Porque cuando un paciente deja la adicción, no es porque le deja de gustar, es porque le hace daño. ¿Entiendes? Si yo dejo el alcohol, no porque yo me dejo de gustar y yo no puedo ver el alcohol, no. Me gusta, pero ya estoy consciente y entendí que a mí me hace daño el alcohol. Y un, Igual que el ludópata. y un ludópata que ya está en recuperación, ¿cuáles son los límites que tiene que poner? ¿Cuáles son las cosas que no debe hacer? Mira, nosotros decimos mucho allá que cuando tú entras en recuperación tienes que alejarte de personas, lugares y circunstancias. Y cada paciente sabe cuál es el factor de riesgo y el factor de protección. Eso se le va enseñando a ellos. Factor de riesgo, tú sabes los grupos que son factores de riesgo para ti, los ambientes que son factores de riesgo para ti. Y eso ya en el programa de recuperación se les va enseñando y ellos lo van identificando, principalmente los primeros años que están en recuperación. Como te dije, solo no se puede, tienen que buscar ayuda profesional. Un equipo de terapeutas que lo pueda ayudar. Recuerda que el paciente no solo hace los programas de tratamiento por la abstinencia, el paciente es una caja de Pandora, o sea, hay que trabajarle todo al paciente. Mira, cuando el paciente va, porque inmediatamente va a estar en abstinencia, eso es lo de menos. Lo que menos se trabaja es eso, sino qué te lleva a ti al consumo, es buscar la causa, ¿entiendes? Muchas veces el paciente, como te digo, es una caja de Pandora. Hay duelos no resueltos,
hay traumas no resueltos, ¿tú me entiendes? O sea, tú tienes que explorar todo el interior, todas las emociones del paciente, todo ese inconsciente que está engavetado con candado, y tú abrirlo, trabajarlo, que el paciente se enfrente, que el paciente aprenda a tener control de los impulsos, que el paciente aprenda a no evadir los problemas ni las emociones, sino a vivirlas y enfrentarlas. Porque ¿qué hace el adicto? El adicto no enfrenta sus emociones. Todo lo que le puede dar tristeza o estrés o un caos, ellos huyen. Por eso entonces consumen. Cuando un adicto tiene una situación muy difícil, ¿qué hace el adicto? Por ejemplo, hay adictos que se le mueren los familiares. ¿Y qué hace? Antes de ir a la funeraria. Van a jugar. Consumen, claro que sí. Consumen, porque no son capaces de hacerle frente a los problemas. De manera sobria. Exactamente, de manera sobria y aprendiendo a sentir. Ellos evaden mucho las emociones y los sentimientos. Entonces, es un aprender. O sea, cuando van al programa es desaprender para aprender, como niños pequeños, y resolver una serie de cosas. O sea, el trabajo mayor es a nivel psicológico que se hace. Porque si lo que yo tengo dentro, si lo que me está causando buscar esa anestesia, yo no la identifico y la trabajo, pues yo no estoy en nada. Yo tengo que identificar qué me lleva a eso. Yo tengo que aprender a buscar los factores míos de protección, identificar los de riesgo para yo mismo cuidarme, ¿entiendes? Trabajar mi autoestima, o sea, son muchas cosas, mucho trabajo que se hace a nivel terapéutico. Están los grupos de autoayuda, los jugadores anónimos. Por ejemplo, las personas somos en estos tiempos muy propensos a estresarnos porque estamos muchas actividades, a ponernos muy ansiosos. Y a veces la gente no sabe que su salida de escape a veces es jugar. Y lo hacemos, digo, en sentido general, como persona, como, ay, tengo que desconectarme. Eso sería entonces, hay que tener cuidado con Claro, cómo nosotros manejamos. claro que sí. Y hay muchos hábitos saludables que nosotros podemos adoptar en nuestra vida, que no necesariamente tiene que ser el juego. Y hay otros tipos de juegos que son muy saludables, como te digo, que jugar tenis, que jugar basquetbol, que jugar béisbol. O sea, son ejercicios y son juegos sin apuestas, pero que contribuyen muchísimo a la salud, nuestra salud mental, o sea, que son buenísimos. Y otra práctica, siempre nosotros le preguntamos al paciente, ¿qué es lo que te gusta hacer? Para que de lo que le gusta y lo que le provoque hacer, pues se vayan causando allá. Muy bien. Hay pacientes que dicen, mira, a mí me gusta, ¿qué te digo? Eh, por ejemplo, hasta ir a la iglesia. Eso me disipa, eso para mí es un momento de reflexión. Pues ve a tu iglesia. ¿Entiendes? A mí me disipa mucho y me relaja mucho caminar. Camina. ¿Entiendes? O sea, uno va Identificar. buscando, exacto, que ellos identifiquen en que pueden, pues, tener como ese tiempo para ellos recreativo, que eso es necesario. Ellos tener su tiempo para ellos, independientemente de terapia, independiente de grupo de autoayuda, necesitan también buscar otro espacio para ellos, que le dé plenitud, que le dé bienestar, que sea un hábito saludable, Muy bien. realmente. Y ya para terminar, ¿qué le pudiéramos decir a la familia o al entorno de una persona que sea adicta al juego, que no sabe cómo tratarlo? ¿Qué le pudiéramos decir a ese grupo? ¿Y qué le podemos decir a una persona que escuchando este contenido de repente dice, ay, pero yo estoy ahí? Sí, sí, por eso es bueno este tipo de programa, porque yo sé que, y se ha dado en otros programas, hay personas que dicen, bueno, yo tengo problemas con el juego. Y nosotros entendemos que muchas veces identificarlo y aceptarlo no es fácil. No es fácil, o sea, tú aceptar yo tengo un problema. Primero a las familias, muchas de ellas llaman y nos consultan qué pueden hacer, qué tipo de orientación. Nosotros le damos la orientación porque cada paciente es diferente y cada persona es diferente y hay que abordarlo de manera diferente. Pero siempre cuando la familia me pregunta es motivarlo a poder ir allá a consulta,
motivarlo, es una sola visita, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué dice, no obligar, no acusar, no señalar, sino motivar, pero sobre todo sentarse con ese familiar y hablarle desde la preocupación y desde el amor, que es lo más importante, porque es una persona que necesita mucha ayuda, que tiene un problema, que muchas veces no quiere aceptarlo porque eh, es un problema serio. Entonces la mejor manera es motivar, sin señalar, sin juzgar, sin estigmatizar a la persona. Pero sobre todo el familiar conocer primero de qué se trata para que lo pueda abordar. Y la persona que no está viendo, que se identifica con todas las cosas que nosotros hemos hablado, pues puede llamarnos, puede acercarse a nosotros allá Fundación Fénix. Le voy a dar el teléfono al 809-542-4759. Estamos en la 27 de febrero, número 54, frente al Centro Olímpico. Ahí puede acercarse, puede llamar, hacer su cita y ahí tener una conversación de lo más dinámica. De lo más chévere. Sí, de lo más chévere, porque allá no se juzga, ni se señala, ni se cuestiona. Nosotros estamos para ayudar. Bueno, estimada Virginia, muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre esta condición que padece mucha gente y que tal vez no lo sabe. Es una manera de evangelizar y de extender la mano a las personas que pueden estar necesitadas de esta ayuda y de este trabajo tan maravilloso que hacen desde la Fundación. Así es. Y gracias por acompañarnos. A ti siempre. Gracias. A ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por llegar hasta nosotros, hasta aquí este contenido. Nosotros quisimos traer el tema de la adicción porque sabemos que es un tema del cual no se habla mucho, pero que afecta a muchas personas. Y es una manera de poder extender un puente para que las personas que lo necesiten puedan transitarlo hacia el camino de su recuperación. Como siempre, les recomendamos, si aún no forman parte de esta comunidad, a que sigan este contenido en nuestras plataformas digitales por YouTube y Spotify y activar la campana para que reciban las notificaciones de cuando tengamos contenido nuevo. Como siempre, gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio. Gracias.